Todos trajeron su Biblia. Un aplauso para ustedes. Todos trajeron su Biblia. Muy bien, su arma. Su arma ofensiva. Recuerden que la Biblia conecta la Biblia con la espada, ¿verdad? La espada del Espíritu. Y es la arma ofensiva para atacar a nuestro enemigo. Así que Romanos capítulo 1. Seguimos con el estudio de Romanos. Y hoy vamos a estudiar los versículos. ¿Se acuerdan dónde nos quedamos la semana pasada? Estudiamos del versículo 1 al 7, ¿se acuerdan? Lo que se conoce como la introducción o la salutación del apóstol. Hoy vamos a continuar con los versículos 8 hasta el versículo 17. ¿Ya están listos ahí? Bien, yo leo en voz alta y ustedes me siguen con su vista. Verso 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, ¿qué dice? ¿Por dónde? Por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque finalmente estamos a punto de estudiar tu santa palabra, tus hermosas escrituras, Señor. Tu palabra dice que la suma de tu palabra es la verdad, Dios mío. Ahora te pedimos que nos asistas, Padre, como siempre lo has hecho, que tu Espíritu Santo tome el control en este momento, en nuestra mente, Señor, en nuestro tiempo, y que podamos, Señor, estudiar tu palabra de una manera sencilla, que todos podamos entenderla, Dios mío. Ayúdanos, Padre, para no solamente adquirir conocimiento, sino también formación y fe en nuestra vida, Padre, ya que tu palabra dice que la fe viene por el oír tu palabra, y también viene por estudiarla, Señor. Gracias te damos por el tiempo que nos das de estudiar tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, mantenga su Biblia abierta. Usted me va a ayudar a leer los versículos. ¿Está listo en el versículo 8? Bien, dijimos la semana pasada, o dimos la introducción, ¿se acuerda? De que el apóstol Pablo se presenta a los destinatarios, da un breve saludo. Y ahora la segunda parte del versículo 1. ¿Con qué palabra se introduce el apóstol Pablo? ¿Qué dice la primera expresión? Muy bien. La primera expresión, la primera palabra dice primeramente. ¿Sí está ahí en su Biblia? Primeramente. Tal vez el apóstol nos quiere dar a entender de que tiene una gran lista de cosas importantes que comunicarlos. Por eso dice primeramente. Porque quiero enseñarles, quiero comunicarles algo y quiero hacerlo ordenadamente.
La carta a los romanos es un tratado de teología. Y en esa carta el apóstol expresa toda su teología, todo su conocimiento, escuchen, de una manera ordenada, de una manera sistemática. Entonces el apóstol Pablo dice, antes de presentar mi conocimiento a ustedes, antes de desarrollar mi doctrina y mi teología, primero quiero anunciarles algo, primero quiero decirles algo, antes que nada, dice el apóstol Pablo. O antes de escribirles, quiero decirles algo muy importante. Quiero decirles algo que hay guardado en mi corazón. Y tengo el deseo de decírselos, tengo el deseo de anunciarlos, así que antes de cualquier cosa, quiero decirles algo. ¿Qué dice la siguiente expresión? Primeramente dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. El apóstol Pablo, antes de escribir su enseñanza, primero da gracias a Dios. Da gracias a Dios por la iglesia que está en Roma. Él está muy agradecido con Dios. Y dice, yo estoy muy agradecido con Dios. Tengo mucha gratitud hacia Dios por ustedes, por los creyentes, por la iglesia que ha nacido en Roma y por los creyentes que han abrazado la fe cristiana. Entonces era un motivo primordial en el apóstol Pablo de dar gracias a Dios por la iglesia de Roma. Ahora vamos a ver por qué el apóstol Pablo está agradecido con Dios a los hermanos que están en Roma. ¿Qué dice la siguiente expresión? De que vuestra fe, ¿qué dice? Se divulga por todo, ¿por dónde? Por todo el mundo. Escuchen, ese es el motivo de su agradecimiento a Dios. Es lo que el apóstol Pablo dice, estoy tan contento, tan agradecido a Dios, porque he oído, he escuchado de su fe, de la fe que profesan ustedes los creyentes en Roma. Es como si escucháramos de otros pastores o predicadores que están en otro país. Por ejemplo, algún predicador que está en Guatemala, en El Salvador, y nos escribe a nosotros una carta. Y en esa carta dice, estoy muy agradecido con Dios porque he escuchado muy buenas cosas de ustedes, de la Iglesia Cruzada Misionera. Aquí en Guatemala se escuchan testimonios muy, muy bonitos de la congregación de la Cruzada Misionera que está en Chicago. De hecho, lo ha visto, ¿verdad? Han venido predicadores que han hablado muy bien de esta congregación. Han hablado muy bien y ellos han dicho que esta iglesia tiene un buen testimonio en otros lados. Bueno, pues el apóstol Pablo más o menos está diciendo lo mismo. Se ha escuchado en muchos lugares que ustedes, los cristianos en Roma, profesan una fe sólida, una fe estable, tienen un buen testimonio. Dice, su fe se divulga por todo el mundo. Escuchen, él está hablando de una iglesia establecida en Roma. Roma es la capital del Imperio Romano. En Roma había, como ya hemos dicho, había pluralidad de creencias, pluralidad de dioses, la adoración a muchos dioses. Entonces es el equivalente a los países como los países hindúes, como la India y la China, donde hay pluralidad de dioses, pluralidad de creencias. Entonces es muy difícil que en India nazcan buenas iglesias cristianas porque ahí predomina más el politeísmo, la creencia y la adoración a muchos dioses. Escuchen, ser cristiano en India es muy difícil. Ser cristiano en China o en los países árabes es muy, muy difícil. Nosotros aquí tenemos mucha libertad y en América ser cristiano es la cosa más fácil del mundo. Y por eso ahí nos vamos al extremo y ya nos volvemos cristianos superficiales porque aquí no nos cuesta nada ser cristiano, es fácil, entre comillas.
Entonces, ser cristiano en los países árabes, ser cristiano en la China o en la India es muy difícil. Pero cuando nosotros vemos cristianos que literal dan su vida por causa de Cristo en esos países anticristianos, si nosotros estuviéramos en esos países, tal vez no la haríamos como cristianos. Muchos de nosotros no la haríamos. ¿Por qué? Porque ellos literalmente están dispuestos a dar su vida por causa de Cristo. Y muchos mueren. ¿Por qué? Porque son países anticristianos, son países comunistas, son países donde el cristianismo, en algunos es ilegal ser cristiano, y muchos pierden la vida por profesar la fe cristiana. Bueno, pues en el Imperio Romano pasaba exactamente lo mismo. Era difícil, extremadamente difícil ser cristiano en Roma. Porque ahí el dios principal de los romanos era el César. El emperador era considerado un dios y todos los ciudadanos romanos tenían la obligación de prenderle incienso al César y adorarle. Y decirle, salve César. O César es el Dios. César es el supremo. César es el soberano. Entonces, todo individuo, todo ciudadano, era obligación rendirle culto al César. Y los que se oponían a esa adoración al César, pues pagaban con la muerte o con la cárcel. Entonces, dentro de ese contexto, había o nació una iglesia cristiana. Además, recuerden que el Imperio Romano en aquella época tenía controlado el mundo entero. Lo que se conoce como la paz romana, estaban controlados. Ellos controlaron todo el mundo conocido en aquel entonces. Pero antes de ellos, los conquistadores del mundo eran los griegos. Los griegos se encargaron de conquistar todo el mundo conocido en aquel entonces. Pero después de los griegos vinieron los romanos conquistan a los griegos, y entonces ahora los romanos se apoderan de todas esas regiones. Pero los griegos, ellos establecieron su cultura y su lenguaje y su idioma y lo internacionalizaron. Entonces, cuando los romanos conquistaron a los griegos, ellos adoptaron parte de su cultura y parte de su idioma, de su lenguaje. Los romanos adoptaron parte de los dioses que adoraban los griegos, adoptaron esos mismos dioses los romanos, pero con diferentes nombres. Por eso a veces en la Biblia encontramos a una diosa con un nombre y después con otro nombre. Pero para los romanos se le llama de un nombre y para los griegos tiene otro nombre, pero es el mismo dios o la misma diosa. Entonces, en ese contexto de pluralidad de creencias, de pluralidad de dioses y de religiones, nace una iglesia cristiana. Y los cristianos de Roma eran cristianos de veras, de verdad. Eran cristianos de ejemplo, eran cristianos maduros, eran cristianos dignos de imitar. Y por eso el apóstol Pablo estaba bien contento con Dios, porque ahí en Roma había una iglesia ejemplar, una iglesia de testimonio, una iglesia que daba todo por Cristo, daban su propia vida por causa del evangelio de Cristo. Entonces es por eso que el apóstol estaba muy contento, porque había motivos para estar contento, y ese contentamiento producía en el apóstol Pablo un agradecimiento a Dios. Por eso el apóstol dice, primeramente, o antes que nada, yo quiero darle gracias a Dios por ustedes, porque en medio de ese contexto ha nacido una iglesia cristiana. Han renunciado al paganismo, han renunciado a la religión de los romanos y de los griegos. Escuchen, se han rehusado a adorar al César para adorar ahora a Jesucristo como Señor. Y eso era un motivo de agradecimiento del apóstol Pablo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis
oraciones. Escuchen, él, el apóstol, no solamente estaba contento, feliz por esa iglesia, sino todos los días se acordaba de ellos. Todos los días él se acordaba de que en Roma había una iglesia cristiana, de que en Roma había unas personas que habían renunciado a sus creencias y habían abrazado la fe cristiana. Y él todos los días se acordaba, y él dice, para que me crean que todos los días me acuerdo de ustedes, para que me crean que todos los días pienso en ustedes, pongo a Dios como mi testigo. Y miren a quién pone como testigo, a Dios. Dice en el versículo, porque testigo, ¿qué dice? Me es Dios. Entonces dice, para que me crean que estoy tan preocupados por ustedes, que Dios es mi testigo de que no miento. Es verdad que siempre pienso en ustedes. Pero no solamente pensaba en ellos, sino también, ¿qué dice la siguiente expresión? De que en que sirvan en el Espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que, ¿qué dice? Sin cesar, ¿qué dice? Hago mención de vosotros. Entonces, el apóstol Pablo, después dice el versículo, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, dice. Entonces, el apóstol Pablo, que oraba todos los días, bueno, en su oración también se intercedía por los hermanos que están en Roma. Él se preocupaba por ellos, intercedía por ellos. ¿Por qué? Porque él sabía que en Roma era muy difícil ser cristiano. Que en Roma era muy difícil ser cristiano. En Antioquía, en Jerusalén y en los otros pueblos, pues era fácil ser cristiano, porque mayoría de judíos. Pero en Roma, la capital del imperio, era muy difícil de ser cristianos, y por eso él intercedía por ellos. Por eso él rogaba por ellos sin cesar, siempre en sus oraciones. Sí, escucharon ustedes la oración que hacía nuestro hermano Fidel, ¿verdad? Que él pedía por los jóvenes. Él pedía por los jóvenes para que Dios lo alcance, para que Dios toque su corazón. Entonces, hay momentos donde nos negamos a nosotros mismos. Hay momentos donde es necesario negar a nuestras necesidades y pensar en las necesidades de los demás. ¿Y cuántos de nosotros en nuestras oraciones hacemos eso? Rogamos por las demás personas, intercedemos por ellas. ¿Cuántos de nosotros nos duele en nuestro corazón cómo están perdidos los jóvenes allá afuera? ¿Cuántos de nosotros nos duele con un dolor intenso de que las almas se están perdiendo, de que los matrimonios se están divorciando, de que los hijos están abandonando el hogar? ¿Cuántos de nosotros nos duele y oramos por ellos para que Dios haga algo? ¿Verdad que la mayoría de nosotros siempre pedimos por nuestras necesidades en nuestras oraciones? Pedimos por nuestras necesidades, por nuestros deseos, por lo mío, por lo que yo quiero, por lo que yo deseo, y nos olvidamos de los demás. Pero el apóstol Pablo no era así. Él pedía siempre a Dios por la iglesia en Roma, porque él sabía que en Roma era difícil ser cristiano. ¿Qué dice la siguiente expresión? En el versículo 10 dice, rogando de que alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo tenía el deseo de ir a Roma. Él no conocía personalmente a los de Roma, a los cristianos, excepto algunos que en el capítulo 16 de su carta los menciona por nombre. Pero la mayoría de los cristianos en Roma no conocían a Pablo, ni Pablo conocía a ellos. Pero él deseaba ir a Roma. Él tenía el deseo de visitar a esos cristianos para conocerlos personalmente. Era el deseo de su corazón ir a Roma. Y más de una vez hizo planes, proyectos para visitar esa iglesia floreciente en Roma. Entonces él tenía el deseo de ir a Roma, para de Roma ir ¿a dónde? A España. Recuerden que el apóstol Pablo, la intención era llegar a España, evangelizar España, y de España ir a Occidente, y de Occidente a ganar todo el mundo. Pero antes de ir a Roma,
él deseaba visitar a los cristianos en Roma, porque estaba tan contentos por ellos, porque le producía gran gozo de ver cómo tenía una fe que se divulgaba por todo el mundo. Dice el versículo 11, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Dentro del conocimiento del conocimiento cristiano, hermanos, hay una rama del conocimiento llamado los dones espirituales. Los dones espirituales. Y ese regalo que Dios nos da cuando Dios nos salva, bueno, pues dentro de ese regalo viene una caja pequeña, una cajita pequeña envuelta con un moño rojo. Ahora, cuando nosotros abrimos el regalo de la salvación, también es nuestro deber abrir esa cajita más pequeña, porque ahí, dentro de esa caja, viene una llave que abre una puerta para nosotros descubrir cuál es nuestra habilidad dentro de la casa de Dios y así ejercer esa habilidad. Como por ejemplo, nuestro hermanito Emanuel, él ya desde hace tiempo abrió esa cajita pequeña y él descubrió que la habilidad de Emanuel es tocar la guitarra y lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque ese es su habilidad, ese es su don, esa es la capacidad que Dios le dio para tocar ese instrumento. ¿Y verdad que toca muy bien el instrumento, Manuel? Entonces, porque él ya abrió esa cajita, ya sacó la llave y ahora ya pudo abrir la puerta y empezar a desarrollar esa habilidad. Esos son los dones espirituales. Entonces, cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad abrir esa cajita para empezar a descubrir, hermanos, cuál es nuestro don, cuál es nuestra capacidad, cuál es la habilidad que Dios nos ha dado para ponerlo a trabajar, para ejercerlo, para empezar a hacer algo en la congregación. Unos limpiando la iglesia, otros cocinando, otros predicando, otros enseñando, otros tocando un instrumento, otros cantando, pero todos tenemos algo que darle a Dios, ¿sí o no? Todos tenemos algo en nosotros que es útil para el ministerio. Alguien dijo en alguna ocasión que antes de Cristo nosotros somos buenos para nada, pero después de Cristo entonces ya somos buenos para todos. Somos buenos en algo somos buenos y útil delante del Señor. ¿Lo creemos o no lo creemos? Muy bien, entonces carisma, esos dones espirituales se le llaman o se les conoce como los carismas del Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien da esas habilidades. Esas habilidades son, escuchen, son capacidades sobrenaturales para hacer algo. Es una capacidad divina, un poder que viene del cielo para poder hacer algo, para poder ejercerlo, ya sea dentro o fuera de la iglesia, pero para la obra del Señor, para la obra del Señor. Ahora, la siguiente expresión de este mismo versículo dice, para ser confirmados. En otras palabras, para ser animado, para ser fundamentados, para ser establecidos. Escuchen, ese don que usted tiene y empieza a descubrirlo, escuchen, le va a ser de mucha ayuda en su caminar cristiano. Demasiado, como usted no se imagina. Porque ese don que usted tiene, que descubre su don y después empieza a ejercerlo, le va a ayudar mucho para que usted esté motivado, animado y activo en la congregación. Si usted no encuentra ese don, si usted no encuentra esa habilidad, entonces no va a tener nada que hacer en la congregación. Y cuando el cristiano está inactivo, cuando el cristiano se desactiva, entonces ahí es cuando ya empieza a venir el desánimo. Es cuando se empiezan a venir la flojera y ya se llegó los miércoles y no tengo ganas de ir a la iglesia, ya se llegó los sábados y prefiero ir a otro lugar y menos a la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha descubierto su don. Pero si usted descubre su don y ya empezó a tocar un instrumento, entonces ya se llegó el miércoles y tengo que estar ahí porque tengo que tocar la guitarra. Tengo que cantar, tengo que estar de ujier. Entonces ese don que usted tiene le va a ayudar bastante en su caminar cristiano.
y va a impedir de que se desanime, va a impedir de que baje la guardia o que se acaben sus fuerzas. Entonces vamos a hacer todo lo posible para encontrar ese don, ¿correcto? Muy bien, busquémosle, pidémosle a Dios, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Qué es lo que yo, en qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer? Ayúdame a encontrar mi don. ¿Qué dice el versículo 12? Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a todos vosotros. Ese don o esa habilidad que Dios tiene para con nosotros nos va a ayudar para fortalecer nuestra fe. Nos va a ayudar, hermanos, para que nuestra fe esté más estable, más sólida. Miren, escuchen. No me gusta hablar mucho de mí, de mi persona, ni de lo que hago, pero parte de el don o de la habilidad que Dios me ha dado, me ha ayudado mucho cuando estoy desanimado, cuando estoy desalentado, cuando se acaban mis fuerzas, pues ese don que Dios me ha dado me ayuda para levantar, para motivarme. Y a veces voy y agarro un libro y empiezo a leerlo y empiezo a estudiar, y eso despierta el interés en mí para estudiar la Biblia. Y a veces voy y agarro otro libro, o después agarro la Biblia y empiezo a leer, a meditar en ella, y eso me conforta, eso me anima, y eso establece mi fe. Parte del conocimiento que yo he adquirido en la Biblia y en los otros libros, eso ha fortalecido bastante mi fe, y eso ha fortalecido bastante mis convicciones cristianas. Entonces, el don que usted tiene le va a ayudar bastante en su caminar cristiano, pero es necesario que usted descubra cuál es ese don, cuál es esa habilidad y cuál es esa capacidad de poder entender y descubrir cuál es la habilidad que Dios le ha dado. Bien, la fe en la Biblia, la fe en el Antiguo Testamento, quiere decir escuchar atentamente, confiar en lo que se ha dicho, y una vez que hemos confiado, obedecer a ese mandato. Eso es confiar, eso es la fe en el Antiguo Testamento. Dios les dice algo, ellos escuchan atentamente, ellos confían en lo que Dios le ha dicho, y entonces ellos salen de Egipto porque Dios así lo dijo. Eso es creer en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra fe quiere decir una firme convicción o una confianza absoluta en algo o en alguien. Nosotros hemos puesto nuestra confianza absoluta en nuestro Señor Jesucristo. No le hemos visto, pero creemos que Él murió por nuestro pecado, ¿sí o no? No caminamos con Él, pero creemos que Él murió en una cruz. Y no estuvimos ahí en su resurrección, pero nosotros creemos que Él está vivo. Eso es una firme convicción o una confianza absoluta en alguien. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirles. Para que su fe esté sólida, para que si se llega el momento de estar frente al César, para que su fe les haga negar al César y adorar a Dios o a Jesucristo como Dios. Porque muchos, cuando se veían en esa posición frente al César, muchos se retractaban de su fe, negaban a Cristo, tomaban incienso y le prendían incienso al César y adoraban al César. Por eso era necesario que ellos tuvieran una fe sólida para ver si es necesario dar la vida por Cristo, pues la damos. Y muchos dieron la vida por Cristo. Dice en el versículo 13, ¿qué dice el versículo 13? Pero no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿qué dice? Que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido, ¿qué dice? Estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. En este versículo el apóstol se confiesa con intenciones de visitarlo, de visitar a Roma desde ya hace mucho tiempo. O sea, esa visita a Roma, ese deseo de ir a Roma no es algo nuevo. Él ya tenía años, probablemente años, de que deseaba ir a Roma. Pero entre paréntesis dice, pero he sido estorbado. Algunos comentaristas creen que ese paréntesis hace referencia a la obra de Satanás, que Satanás impidió muchas veces que el apóstol
fuera a Roma. Él tenía el deseo, él había hecho planes, pero Satanás le estorbaba, porque Satanás no quiere que el cristiano avance. Otros comentaristas creen que ese paréntesis se refiere al Espíritu Santo, porque se acuerdan que cierta ocasión el Espíritu Santo impidió que el apóstol fuera a una ciudad, ¿se acuerdan? Y entonces envió a Pablo a otra ciudad. Entonces, sea lo que haya sido, él tuvo el deseo de ir a Roma, o tenía el deseo, pero no había podido ir. Probablemente, el motivo por el cual él no había visitado Roma es porque había necesidades más importantes que atender. Porque había otras necesidades, otras prioridades antes de ir a Roma. Y una de ellas es la ofrenda a Jerusalén. De hecho, antes de entregar la ofrenda a los de Jerusalén, él ya podía ir a Roma. Pero él esperó un poco más de tiempo para tomar la ofrenda de los gentiles y llevárselo a los judíos convertidos al cristianismo en Jerusalén. Porque los judíos cristianos y los gentiles cristianos no se llevaban, no convivían. Entonces dice el apóstol Pablo, esta es una oportunidad extraordinaria para que ellos empiecen a convivir. Porque la ofrenda venía de los gentiles y quienes los ocupaban eran los judíos. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, voy a esperarme más tiempo porque esto es necesario, llevar la ofrenda a Jerusalén para unir a los dos pueblos, para unir a los judíos cristianos y a los gentiles cristianos. Y después de esa entrega a Jerusalén, entonces sí ya pudo ir a Roma. He sido estorbado, había necesidades más importantes que atender, pero finalmente sí llegó a Roma, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 14? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué dice? Soy deudor. Esa palabra es muy importante. Esa palabra deudor es muy, muy importante. Escuchen, el apóstol tenía una gran duda con su Señor. El apóstol, él sabía de dónde había salido, él sabía de dónde Dios lo había sacado, él sabía su condición delante de Dios, y cuando fue salvado por Cristo, vivió eternamente agradecido con él. ¿Verdad que muchos de nosotros todavía no se nos olvida de dónde nos sacó Dios? Escuche, piense por un momento, ¿cuál era su estilo de vida antes de Cristo? Piense en qué situación se encontraba. Piense en dónde andaba, cómo se movía, cómo pensaba. ¿Verdad que muchos estábamos bien perdidos, verdad? Estábamos muy perdidos sin Dios. Entonces, cuando Dios nos encontró, nos trajo a su luz. Y ahora muchos de nosotros vivimos agradecidos con Dios. Y a veces estamos tan agradecidos con Dios que lo que podemos hacer es entregar por completo nuestra vida a Él y rendirnos completamente a Él para ser usados por Dios. El apóstol Pablo dice, soy deudor de Dios. No tengo cómo pagar lo que Dios ha hecho conmigo. No tengo cómo pagar la salvación que me ha dado. Entonces soy deudor de Dios. ¿Por qué? Porque él había sido llamado y había sido comisionado directamente por él. ¿Se acuerdan en su camino cuando el Señor se le apareció? Dice, él estaba completamente consciente de que Dios lo había llamado. Y él expresa en algunas de sus cartas, ay de mí si no anunciase el Evangelio. Era un llamado de Dios y él tenía que cumplir ese llamado sí o sí, porque era una orden directa de Dios. Y recuerden que en el versículo 1 él se presenta como esclavo de Cristo, ¿se acuerdan? Y el esclavo está para obedecer, no para cuestionar, ¿se acuerdan? El esclavo está para obedecer, no para cuestionar ni debatir contra Dios. Entonces él dice, ay de mí si no anunciase el Evangelio. En otras de sus cartas, él escribe, ¿busco el favor de los hombres o el favor de Dios? Si deseo agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Fui apartado para el Evangelio de Dios. Lo encontramos en el capítulo 1 de esta carta. Entonces el apóstol Pablo fue llamado para ser apóstol
a los gentiles. Él estaba bien consciente de cuál era su tarea en este mundo. Él estaba consciente de la tarea que él tenía que hacer en este mundo. Había sido llamado por Dios para ser apóstol a los gentiles. Y por eso dice, yo soy deudor de Dios. No tengo cómo pagarle y lo mínimo que puedo hacer es entregarle completamente mi vida a Él y que Dios me use. Dice en el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol estaba seguro que llegaría a Roma, y de Roma a España, y de España a Occidente, y de Occidente al mundo entero. ¿Qué dice el versículo 16? Bien, aquí ya el apóstol Pablo empieza a introducir su teología, su doctrina. Escuchen, agárrense muy bien porque de aquí en adelante entonces ya se viene todo el conocimiento. Ya se viene toda la teología y la doctrina del apóstol Pablo. Note que nos vamos introduciendo poco a poco a su enseñanza. Entonces, este versículo es muy importante. Este versículo que acabamos de leer y el siguiente son dos de los versículos más importantes de toda la Biblia. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el versículo? Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. Escuchen, el apóstol no se avergonzaba de predicar a Cristo. El apóstol no se avergonzaba de anunciar a Jesús. Pero él predicaba un Cristo crucificado, ¿verdad? Dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Miren, la cruz en ese contexto o en esa época, en esos tiempos, la cruz era un símbolo de derrota, porque en una cruz morían los malhechores. Todas las personas malas que cometían errores, pues morían en una cruz. Entonces pasaban sus últimos minutos clavados en una cruz. Entonces, una cruz era un símbolo de derrota en aquel entonces. También la cruz era un símbolo de vergüenza, porque para los griegos y para los romanos, sus dioses eran lo máximo. Sus dioses los tenían en gran estima. O sea, eran tan sagrados, tan santos sus dioses, que ellos no se atrevían a tener una comunión o comunicación con Él. Solamente recurrían a ellos cuando se veían en gran necesidad. Pero los cristianos tenían a Jesucristo como a Dios, y ese Cristo murió crucificado en una cruz. Murió clavado en una cruz. Si los cristianos tienen a Jesús como a Dios y le adoran, y ese Dios de los cristianos muere en una cruz crucificado, la cruz en aquel entonces era un símbolo de vergüenza. La cruz en aquel entonces era un símbolo de maldición, porque dice en el Antiguo Testamento que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesús murió colgado en un madero, en una cruz, crucificado. Entonces la cruz era un símbolo de derrota, la cruz era un símbolo de maldición, la cruz era un símbolo de vergüenza, la cruz era un símbolo de burla en aquel entonces. Escuchen, en el siglo II, un historiador descubrió una imagen en una pared. En esa imagen se veía a un personaje. Era una imagen cristiana. Se veía a un personaje hincado frente a una cruz, adorando esa cruz. ¿Y saben quién estaba crucificado o qué había crucificado en esa cruz? Un asno. Era un símbolo de burla, de mofa. Se mofaban contra el cristianismo y contra la fe cristiana.
Decían que los cristianos eran incultos, eran ignorantes, los acusaban de canibalismo, de incesto, los acusaban de muchas cosas. Entonces, ser cristiano en ese contexto, en esa época, era símbolo de burla. Y el apóstol Pablo predicaba a un Cristo crucificado. Y ese Cristo era Jesús de Nazaret, hijo de un carpintero. Predicar a un hijo de un carpintero crucificado en una cruz en una ciudad imperial, eso era el símbolo de burla, de desprecio. Por eso él escribe en Corintios que para algunos es locura, es vergüenza para algunos predicar a un Cristo crucificado, a un carpintero judío que murió clavado en una cruz. Muchos se avergonzarían, muchos tendrían vergüenza de predicar a un Cristo en ese contexto, en esas condiciones. Pero el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Y él no se avergonzaba de predicar a ese Cristo crucificado. Ahora, ¿por qué no se avergonzaba? ¿Qué dice la siguiente expresión? Correcto. Entonces, ese era el motivo por el cual el apóstol no se avergonzaba. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahí está el motivo por el cual no se avergonzaba. Porque lo que él anunciaba, su mensaje era poder de Dios. Y por eso él no se avergonzaba. Por eso él no callaba, porque ese mensaje que él predicaba era poder de Dios. Es poder de Dios. Esa palabra poder o esa frase poder de Dios quiere decir, hermanos, que el evangelio o el mensaje del evangelio es poder dinámico de Dios. Es un poder dinámico y estratégico. Lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Porque tiene un fin. Escuchen, el evangelio es un poder dinámico de Dios para tratar con cualquier situación de cualquier individuo. El evangelio es un poder dinámico de Dios para tratar con cualquier condición de cualquier persona en el mundo. El evangelio es el poder dinámico de Dios para tratar, escuchen bien, para tratar con una persona que ha sido hundida, ya sea en un vicio, en las drogas, en el alcohol, una persona que ha sido derrotado por sus vicios y que está completamente hundido en un vicio, ya sea en el alcohol, en las drogas, en las mujeres o en cualquier condición que se encuentre, pues el evangelio es poder dinámico de Dios para tratar con la condición de esa persona y sacar a esa persona de ese estado en el cual se encuentra, sacarlo, restaurarlo y darle una nueva vida. Pero al mismo tiempo, escuchen, al mismo tiempo, ese evangelio es un poder dinámico también para tratar con una persona inmoral, una persona que vive en sus deleites y pecados, una persona que vive dándole riendas sueltas a sus pasiones desenfrenadas y metiéndose con una mujer y otra, yéndose a los bailes, escuchar música, divertirse, darle riendas sueltas a su vida, gozarse en los deleites del mundo. Pues el evangelio es un poder dinámico para tratar con la condición de esa persona también. Y cambiar todo su estilo de vida por completo y darle una nueva vida, una nueva identidad. Pero también el evangelio es un poder dinámico para tratar con esas personas que están allá afuera, tan orgullosas, tan prepotentes, tan vanidosas, que lo único que quieren es hacer dinero en este mundo, que lo único que quieren es tener bienes materiales. Personas orgullosas, prepotentes, que siempre están haciendo menos a los demás, que siempre buscan cualquier cosa para presumir, para exhibir sus bienes, para exhibir su casa, su carro, para hacer daños a los demás, viven en la vanidad de su vida.
Y son tan orgullosas, tan prepotentes, que ellos no necesitan a Dios. Pues el Evangelio es el poder dinámico de Dios para tratar con la condición de esas personas orgullosas. Entonces, el Evangelio es para todos. El Evangelio trata con la condición, cualquier condición en la cual se encuentra la persona. El Evangelio es el poder dinámico de Dios para tratar con las personas que se consideran buenas allá en el mundo. Hay personas que dicen, bueno, pero yo me considero una persona buena. Yo no he matado, yo no he robado, yo no le hago mal a nadie. Yo al contrario, veo una persona en la calle y yo le doy para comer. Hay personas que se creen buenas, autosuficientes y que no necesitan de Dios. Pues el Evangelio es el poder dinámico de Dios para tratar con la condición de esa persona también. Para dejarle saber que él no es tan bueno como parece. Que ella no es tan buena como cree serlo. A eso se refiere el apóstol Pablo, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder dinámico de Dios para tratar con cualquier condición de la persona y sacar de esas personas. Entonces, borrachos, drogadictos, narcotraficantes, alcohólicos, mujeriegos, vanidosos, orgullosos, personas buenas, todas ellas han sido cambiados por ese poder dinámico de Dios. Muchos han salido de esas clases o de esas condiciones en las cuales se encuentran, han salido de ese estado para venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para cambiar cualquier estado de cualquier vida de las personas. O sea, para Dios no hay obstáculo, no hay impedimento. Sea cual sea la situación de la persona, así haya asesinado a 35 personas, también puede encontrar perdón en Dios. Entonces, eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. Ahora bien, escuchen. La siguiente expresión dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Esa es la finalidad del poder de Dios. Porque si no hay una finalidad de ese poder de Dios, el poder puede ser destructivo. Cuando una persona posee mucho poder y mucha autoridad, pero no tiene control de ella, ese poder puede llevarlo a destruir. Destruirse a él mismo y destruir a los demás. Tener una tonelada de dinamita frente a nosotros, y si no sabemos controlar esas dinamitas, pues puede hacernos daños. Esa tonelada de dinamita tiene que tener una finalidad, un propósito por el cual están ahí. Entonces, el poder de Dios es explosivo, el poder de Dios es poderoso, el poder de Dios es majestuoso y tiene una finalidad, tiene un fin, y ese fin es para salvación a las personas, para salvar a la persona de su estado. El poder de Dios en el Evangelio no solamente tiene la intención de sacar a esa persona que anda hundido en el vicio, en el alcohol, solamente que deje de tomar, o que deje de fumar, o que deje de decir malas palabras. Esa no es la finalidad del Evangelio. La finalidad del Evangelio es perdonar los pecados de esa persona, los pecados que lo condenan. Esa es la finalidad del Evangelio. Ya en ese perdón viene la restauración. Ya viene el no fumar, el no beber, el no ya comportarse no de esa manera. Pero la finalidad del mensaje del Evangelio es perdonar los pecados de culpa que condenan a ese individuo. Esa es la finalidad por el cual se predica el mensaje de Dios, que es poder dinámico para salvación. ¿Acaso Dios no es sabio en proceder? Porque esa es la finalidad, traer a las personas de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué dice, cómo concluye la expresión de ese versículo? A todo aquel que cree. O sea que una vez que se predica el Evangelio, que es con la finalidad de perdonar los pecados de ese individuo, la respuesta, escuchen, la respuesta a ese mensaje es que nosotros creamos a lo que se nos está diciendo, que nosotros creamos de que realmente Jesús es el Cristo, que realmente Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados, creer que realmente Él puede cambiar nuestras vidas,
¿Cree él que realmente él puede sacarnos de esa condición en la cual nos encontramos? Eso es la respuesta que todo individuo debe hacer para que pueda el evangelio funcionar o ser efectivo en esa persona. Entonces dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, pero a todo aquel que cree. Ahora, esa palabra a todo implica que la puerta de la salvación está abierta para todo el mundo, porque Dios no hace acepción de personas. O sea, el evangelio está al alcance de todas las personas. Ahora, la tarea de la persona es creer y obedecer a lo que se le está predicando, a lo que se le está diciendo. Una vez que esa persona cree, es lo que llamamos nosotros el acto de fe. Es lo que nosotros llamamos el entregar su vida a Cristo, confiar en Él y tenerlo como Señor y Salvador. Cuando se da ese proceso de la persona, entonces ya ese poder de Dios es eficaz en esa persona y entonces ya es salvada por los méritos de Cristo en la cruz. Y finalmente en el versículo 17, para terminar, ¿qué dice? Porque en el Evangelio, ¿qué dice? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Escuchen, la justicia de Dios se revela solo en el marco del Evangelio. La justicia, y eso lo vamos a ver la próxima semana porque es un tema muy interesante, muy profundo. Vamos a ver qué es la justicia de Dios, pero a simple vista o muy por encimita podemos concluir que la justicia de Dios se revela solamente en el marco del Evangelio, solamente en el mensaje del Evangelio. A través de ese mensaje se revela la justicia de Dios y no por otros medios, no por otras creencias, no por otras religiones. Los otros libros sagrados no dicen o no tienen esta expresión. Solamente la Biblia dice que la justicia de Dios se revela, o que en el Evangelio, en ese mensaje que se predica, pues en ese mensaje que se predica, ahí en ese mensaje se revela la justicia de Dios. Esa justicia, como el texto lo dice, proviene de Dios. No es una justicia humana, es una justicia que proviene de Dios y tiene su origen en Dios. Ahora, ¿qué es justicia? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela? Miren, para los griegos, recuerden que estamos estudiando su contexto y la época en la cual se escribió Romanos. Para los griegos, la justicia era una virtud ética. Para los hebreos, la palabra designaba una condición legal, estar en una condición correcta con otro en el sentido jurídico. Es una justicia que proviene de Dios, una relación correcta con Dios que Él otorga. Es la justicia, escuchen, es la justicia que Dios concede al hombre libremente en base a su fe, una relación correcta con el soberano juez del universo. Solo por explicar algo, la justicia de Dios, hermanos, pone a ese individuo que ha vivido una vida enemistada con Dios y que su pecado lo condena a muerte. Cuando esa persona cree y obedece, Dios pone a esa persona en una relación correcta con Él, en una relación correcta con el juez soberano del universo. Y en ese momento Él está bien con Dios. En ese momento Él no tiene por qué preocuparse, porque ahora Él le ha rendido cuentas a Dios. Eso es la justicia de Dios. Si Él no hace ese acto de fe cuando se le predica el Evangelio, cuando muera tendrá problemas, porque se presentará delante de ese juez justo y ahí sacará todo su historial.
todo su historial, y su pecado va a condenar sus actos, va a condenar a esa persona. Bien, el justo, dice por fe y para fe, denota la importancia de confiar plenamente en Dios y de esa manera Él nos otorga su justicia. Cuando nosotros confiamos en lo que se nos ha predicado, cuando nosotros confiamos en lo que se nos ha dicho, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando nosotros creemos en ese mensaje, cuando nosotros damos ese acto de fe a Dios, entonces Dios revela su justicia a nosotros. Y en ese momento ya le rendimos cuenta a Dios. Y en ese momento, si morimos en ese momento, pues ya nos vamos con Él, porque ya hemos sido declarados inocentes. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo concluye el texto? Como está escrito, ¿qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Esa frase hace referencia a una cita de Habacuc 3:4. Dice, no se refiere de cómo el hombre vive, sino de cómo se salva. ¿Y cómo se salva el hombre? Por medio de la fe. Entonces, ese es el acto de la persona, ese es el deber de la persona, dar ese salto de fe, dar ese paso, ese acto de fe, para que entonces la justicia de Dios pueda ser imputada en él o en ella. Escuche, el acto de fe nos lleva a hacer las paces con Dios. Ese acto de fe nos lleva a hacer las paces con Dios. Ese acto de fe nos hace estar en paz con Dios. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y decidimos confiar en Él, entonces ya estamos en paz con Él. Ya no estamos enemistados con Él, y eso lo vamos a ver más adelante en los capítulos. Ya no hay enemistad entre Él y yo. Ya no hay pecado que me culpe. Ya no hay pecado que me condene, porque ya di ese acto de fe. Y Él ya reveló su justicia en mí, ya me declaró justo, ya me declaró inocente. Ya no tengo nada que me culpe. Ya todos mis pecados han sido borrados. Todos mis pecados han sido perdonados. Ahora ya estoy en paz con Dios y en paz conmigo mismo. Ya he hecho las paces con Dios. Ya he arreglado mi situación con Dios. Es en ese acto de fe. El acto de fe nos hace vivir para Dios. Ya no somos esclavos del mundo, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Jesucristo. El acto de fe nos lleva a dar gloria a Dios. Y como decían los reformadores, soli deo gloria. Todo ese proceso que acabamos de ver en estos dos versículos, los reformadores concluyeron que todo ese proceso es para darle la gloria a Dios. La gloria y la honra solamente se lo lleva a Dios, es exclusivo para Dios. Porque Él predestinó todo desde antes de los tiempos de los siglos. Póngase de pie. La condición de los seres humanos frente a Dios es terrible, mi estimado hermanos. Escuchen, si su esposo no ha hecho las paces con Dios, si su esposa no ha hecho las paces con Dios, si sus hijos no han hecho las paces con Dios, si sus padres no han hecho las paces con Dios, dígales ustedes que están en un grave problema. Están en una situación difícil delante de Dios. Y es necesario hacer las paces con Dios. Es necesario estar en paz con Dios. Cuando nosotros creemos en el Evangelio y damos ese acto de fe, entonces en ese momento ya estamos empezando a estar bien con Dios, estar en paz con Dios. Y después de esa justicia imputada en nosotros a través de Cristo, lo vamos a ver más adelante, entonces es como una mochila grande de pecado que soltamos y la arrojamos a la cruz de Cristo. Y desde ese momento no hay pecado que nos culpe, no hay pecado que nos condene, porque todos nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo.
Todos nuestros pecados han sido perdonados por la sangre del Cordero de Dios. ¿Acaso eso no es grandioso? De ahí en adelante ya no hay nada, ningún pecado que nos culpe y que nos condene delante de Dios. Al contrario, de ahí en adelante ya Dios nos considera sus hijos, nos declara justos, inocentes y nos da vida eterna y muchas promesas en el cielo. ¿Acaso eso no es grandioso? ¿Acaso lo que el cristianismo ofrece no es grandioso? ¿Verdad que es grandioso nuestro Dios? Entonces, los siguientes estudios van a estar un poco más profundos, así que no deje de venir, sigamos estudiando el libro de Romanos, porque tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender y muchas cosas que ver. Hermanos, cuando nosotros entendemos esto, estamos más agradecidos con Dios. Yo lo digo por experiencia. Entonces, son temas difíciles de tratar, pero cuando entendemos este proceso de la justificación, entonces nuestro corazón está más agradecido delante de Dios. Cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus consejos, por tu verdad, Dios mío. El apóstol Pablo lo expresaba: oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios y inescrutables tus caminos. Ayúdanos, Señor, para poder seguir estudiando esta hermosa carta. Ayúdanos, Señor, tanto a mí como a mis hermanos, Padre, para que podamos seguir avanzando en estos estudios y que sea de buen provecho para nuestra vida, Padre. Gracias porque nos da la oportunidad de poder enseñar tu palabra. Estamos eternamente agradecidos contigo porque podemos estudiarla en estos días. Gracias, Señor. Gracias. Terminamos el estudio, aprendimos algo nuevo. ¿Verdad que es muy bonita la palabra de Dios? Y nos vamos a ir detenidos, no llevamos prisa. Traiga su libro de notas, su lápiz, escriba, apunte. Algo que le interesó, algo que le llamó la atención, escriba para que se quede. Alguna duda que tenga, con confianza, aquí estamos. Lo explicamos, porque a veces no hay mucho tiempo para explicar muchas cosas. Pero sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Muy bien, cerremos nuestros ojos para ofrendar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, ahora nos disponemos a ofrendar. Tu palabra dice que tú bendices al dador alegre, aquel que lo da con alegría. Gracias porque por esta noche